Bueno, ahí vamos, que se nos estaba quedando sin tiempo. Siempre es como, me quedo sin tiempo. Pero la otra vez me enteré que se pueden hacer vivos sin corte de tiempo. Si alguien me quiere compartir esa info, ¿qué hay que hacer? Porque esto de que se corte, por ahí hay una forma que yo todavía no estoy Esa no sabiendo. la sabía, sin corte de tiempo. ¿Ves? Me siento como en un parto de una institución, se corre el tiempo. Tienes Claro. que en una hora dilatar, no llego, no pasa nada, pero es solo tiempo, el ¿Cómo, criterio es cómo tiempo. disfruto entonces? Claro, déjame. Si tenés más de 10.000 seguidores, bueno, Bueno, gente, vamos, vamos. Hay que. vamos, gente, empiecen a ponerla, no sé, lo que Y dale, sea. Bueno, claramente. sí. Bueno, nos estábamos Estábamos en quedando traslados. en traslados, sí, en traslados, en que el 23, no, del 12%, de ese 12%, el 23 era 26, 26,1% es cansancio materno. perfecto. O sea, recién empezamos a pensar en algo en 6,5 alteración de latidos fetales, Cuando, 6,5%. cuando estás hablando De de un, pensar en algo, estás pensando en algo que requiere claramente claro, la que institución. hay una señal, que Sí. dice por ahí, no Ujú, significa una emergencia. ujú. De hecho, si lo miramos, las razones son, ¿no? O sea, todas las razones que se contabilizaron son cansancio o agotamiento materno, falta de progreso, elección de la madre o el padre, recomendación del profesional que acompañaba, posición del bebé, es decir, en algún momento se posicionó de una manera que no era tan apta para el nacimiento, pero no está comprometido su bienestar, alteración de latidos fetales, presencia de líquido amniótico, recibir anestesia, presiones de la pareja, familia, entorno. En ninguna dice emergencia. O sea, en Claro. ninguna de estas dice la madre estaba al borde, el bebé la estaba pasando mal. No, Ujú, esto no está. Y ujú. lo mismo sucede con las posteriores al nacimiento, que aquí incluso es mucho más acotado, ¿no? Arriba estábamos hablando de 143 casos Ujú. en total, digamos, para pasarlo de porcentajes a números eran A números 143. reales. Ujú. Claro, o sea que de 143, recién el 6,5% es alteración de latidos fetales, es casuística todavía, ¿no? Acá, en posteriores, nos encontramos con 29 casos. De esos 29 casos, o sea, ese 2, algo por ciento que era, nos encontramos que la principal razón es control materno y o del bebé. Ujú. O sea, por las dudas, a veces sucede, hay mujeres que una vez nace su hijo o hija, bueno, tenemos muy introyectada la institución Mm. y decimos, no, yo me quedo más tranquila, sí, y bueno, estas son cosas que se escuchan y se hacen. Justamente estamos hablando de autonomía, qué le Ujú. van a decir? ¿Te encierro acá? No. Claro, es lo que dicen, el gran mito de la ambulancia en la puerta Sí, sí. no sucede, no hay ambulancias en la puerta. Si uno va por Reino Unido, no hay ambulancias en las puertas. Primero porque ya se ha demostrado que para esto, si estamos hablando del 12,7%, poner una ambulancia en una puerta es realmente un gasto a la salud pública que no te puedes dar el lujo de tener, ningún país lo puede hacer. Para que esa ambulancia, en el hipotético caso, estamos hablando de complicaciones que se reportan en los partos planificados en domicilio en un 0,1, 0,3%. O sea, nada. Para que realmente exista una diferencia, se necesitarían unas ambulancias equipadas de una determinada manera que Claro. no las hay. Y Ujú. también una cosa que se ha establecido es que se considera que en las instituciones, no todas las instituciones dentro de ellas mismas tienen esa rapidez de actuación. O sea, incluso yo pariendo en la institución, hay un tiempo de preparación del quirófano,
que depende de la logística de la institución. Si los anestesistas están de guardia o están de pasiva, si hay otra persona o no, o sea, si hay un quirófano solamente o hay 20, o sea, hay un montón de factores a tener en cuenta que reducen los tiempos ante una real emergencia. Entonces yo puedo tener una real emergencia en una institución y que no se llegue a tiempo. O sea, que de la sala de parto al quirófano no lleguemos a tiempo. Sí, porque el hospital no tiene esa celeridad. Sí, y tengamos en cuenta que también lo que sucede es que muchas veces las mujeres paren en institución, los niños necesitan ingresar al neo, y esa institución, ese hospital, tampoco tiene una neo. Tampoco lo tiene. Para ese bebé, y lo tienen que trasladar. Tal cual. ¿No? Eso ¿no? sucede también en institución. O sea, cuando estamos pensando en la seguridad de una institución, no estamos contemplando tampoco que esto también sucede en las instituciones. O sea, no estamos exentos de que eso suceda. Y lo que sabemos también, que a mayor cantidad de neo, así como superpower, tengo todo, y todo el combo, en general es cuanto más intervenciones más suceden. Se usa. Claro, y también más se usa, porque hay verdades que son incómodas, pero son las verdades que tenemos que empezar a decirlas. Por ejemplo, los tiempos en la institución, esta idea de que en la institución todo es rápido solo porque acá está la sala de partos y acá está el quirófano, no necesariamente significa, porque si el anestesista no está, si el no sé qué, si solo tenemos una instrumentadora, si solamente, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, acá pero Maru además, dice, por ejemplo, Perdón, Maru dice que cuando tuvo emergencia en institución, el anestesista estaba en pasiva, en su casa a 15 kilómetros, y no la pudieron asistir. Claro. O sea, esto sucede es así. Esto sucede, ¿no? De la misma manera, otra verdad incómoda es que los lugares que tienen neos de alta complejidad utilizan más la neo porque la neo se factura. Una de las cosas más caras de la institución es la neo, todo lo que tiene que ver con terapia intensiva y ese tipo de cosas, ese tipo de áreas, son donde más se factura a las obras sociales y a las prepagas. Entonces esas instituciones llenan la neo para poder facturar, ¿no? Digo, esto sucede y nuestros hijos están ahí. Y otra verdad muy incómoda es que lo que acorta los tiempos en las complicaciones es la intervención. Un organismo que es forzado por todas las intervenciones que se hacen desde afuera, por toda la medicalización, por supuesto, no sabemos cómo va a responder. Responde bien hasta que en un momento deja de responder bien. Digamos, es como los antibióticos. Si yo empiezo ahora a tomar antibiótico por la duda, llega un momento, no sabemos cuándo, además, que los antibióticos van a dejar de hacerme efecto y me voy a agarrar una infección. Punto. Esto es así. Y no es previsible. Digamos, si para mí son 100 gramos, capaz que para ti son 1000. No es previsible en qué momento nuestros organismos colapsan. Y cuando colapsan, colapsan. Entonces, esta cosa de la emergencia, esto que tenemos de la idea de todo iba bien y de pronto todo iba mal, está muy asociado a las intervenciones innecesarias y sobre todo a la medicalización, ¿no? Y nos genera. Y también otra verdad muy incómoda, es que la gran mayoría de los profesionales obstétricos dentro de las instituciones nunca en su vida han visto un proceso fisiológico, nunca han visto un parto que se desarrolla de manera fisiológica, no lo conocen. O sea, se hacen preguntas del estilo de, ¿los bebés saben nacer? O sea, si no los tironeas, posta salen. Y si no cortas, ¿realmente salen? ¿Las placentas salen solas? O sea, que quienes se dan el derecho de juzgar el parto planificado en domicilio y decir que lo que ahí pasa es muy riesgoso, nunca en su vida han visto lo que es un parto fisiológico. No lo saben. Entonces somos atendidas por personas que desconfían de nuestra capacidad de hacerlo, desconfían de nuestro cuerpo, están formados como cirujanos y están formados para intervenir y no saben cómo realmente funcionamos. Y esa es una verdad muy incómoda, pero es real. Es que claro, si ya partimos de la base, ¿no? Que si toda la cascada de intervenciones, ya habíamos hablado del el goteo, el monitoreo, el estar acostada, el cuerpo no va a funcionar de la misma manera. Entonces, claro que por ahí nunca vieron que un bebé saliera solo, porque está en esa situación. O sea, claro, porque tampoco lo dejamos llegar a ese momento. Claro.
O sea, Antes de eso ya hicimos un montón de cosas. totalmente. Entonces, está ahí haciendo Chris Teller, está ahí haciendo episiotomía, está ahí tironeando al bebé, Tironean al bebé. tironeando Bueno, del la bebé. parálisis bronquial obstétrica. Se llama parálisis bronquial obstétrica. ¿Por qué? Porque lo produce el tironeo. O sea, tuc, tuc. O sea, no llegamos, no llegan ni siquiera a la instancia de decir, bueno, ok, se quedó atascado, ¿qué carajos hacemos? No llegamos a esa instancia, o no llegamos a la instancia, por lo que decíamos muy al principio. Entro a la institución, se me cortan las contracciones, en vez de preguntar por qué, o sea, qué estaría pasando, qué estamos haciendo mal, qué nos estamos comiendo, inyectamos oxitocina y luego decimos, bueno, ya que a esta se le paró, bueno, por las dudas que a ti se te pare, te voy a poner también oxitocina. Porque la O sea, mayoría de es las la mujeres, obstetricia al por si las dudas. claro, porque ahí aparece como esta estadística, ¿no? La mayoría de las mujeres que vienen acá hay que ponerles oxitocina porque en algún momento se les detiene el trabajo de parto. Sin ponerse a pensar por qué se le está ¿Por qué? deteniendo el trabajo de parto. Entonces, no, bueno, lo Claro. hacemos para todas, porque seguramente en algún momento también a vos se te va a detener. Claro, como otras intervenciones y que incluso esta, por ejemplo, es muy polémica de poner en jaque, pero es una que hay que ponerla en jaque, que es el alumbramiento conducido, ¿no? Que es la inyección de Ujú, oxitocina que se ujú, pone ujú. para alumbrar la placenta, ¿no? Se ha demostrado, y hay estudios que demuestran que efectivamente baja los índices de hemorragia en ciertas circunstancias. Ahora, entonces se convirtió en es de Una rutina. práctica, De hecho, claro. sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que está bien que esto sea rutina. Es de las pocas que avala de rutina, si no es la única. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ok, ¿en qué contexto esto sirve? Esto sirve en el contexto hospitalario, en el que Ujú. no hay tiempo para acompañar a esa mamá, ver lo que está sucediendo, ver que esa mujer, el útero está retrayendo bien, porque tenemos cosas muy importantes que hacer, que muchas veces es ir a la sala de espera, ojo, no están desbordadas. Y si estamos desbordadas, pues necesitamos más parteras, contratemos más parteras, veamos, incluyámoslas, para que realmente al lado de cada mujer pueda haber una partera sosteniendo ese proceso para que si hay una hemorragia, entonces ahí actuamos. Pero todas las mujeres, incluso en lugares donde es todo muy fisiológico, divino, se llevan esa última intervención. Se llevan Ujú. esa última intervención, la oxitocina en la cola se la llevan, con la alteración que eso supone para su sistema hormonal, que luego nos tiene que funcionar en el puerperio. Puerperio es hormona, no me lo destroces, por favor, ¿no? Entonces es el contexto. Muchas intervenciones, incluso esas intervenciones que decimos, bueno, está bien, en este caso está bien, es interesante siempre mirar el contexto en el que sucedieron. Porque tiene que Claro. ver con la comodidad. Sí, baja pero no era más fácil sentar, o sea, mirar que todo esté bien, que el útero se esté retrayendo bien, que no haya pérdidas, que todo esté sucediendo bien. Y entonces, si se necesita, tenemos la oxitocina cerca y la Sí, ponemos y ya pensemos está. en que si en el contexto la mujer se siente segura, no tiene frío, si tiene a su bebé También, cerquita, si tiene, bueno, además, la oxitocina claro, porque va a seguir fluyendo, va a funcionando. seguir, entonces eso, simplemente eso, va a hacer que el útero se pueda retraer. Claro, porque seguramente esto a esta mujer la separaron de su bebé, que está al lado, a 10 Mm, pasos y yo lo estoy viendo y son 5 minutos. Pero el proceso se está viendo interferido. claro. Y nadie me preguntó si estoy calentita o no, nadie me trajo una mantita, no siguieron en la calma, digamos, en esta cosa de luces bajas, el nacimiento sigue, el nacimiento termina cuando nace la placenta. No, en Ujú. una institución el nacimiento termina cuando nació el bebé. Y ahí empezamos a hablar de fútbol, fotos, ¿no? Incluso dentro del ambiente más respetuoso, ¡ay, te felicito! ¡Qué bueno! No ha terminado el nacimiento, sigamos en la misma tónica hasta que termine. Entonces, Mm. seguimos, incluso ahí donde parece que estamos todos de acuerdo en que es la mejor, hay un contexto que no estamos mirando y claramente tiene que ver con lo que sucede en una institución, Ujú. la manera como se plantea la institución. Sí, ahí preguntaban que por qué se detiene un trabajo de parto. Bueno, sería como hablar de fisiología en- durante una hora más, pero puede ser por muchos motivos, digo, puede ser que la madre de repente no se sienta segura, puede ser
porque justamente, como decía Viole, el ingresar a institución muchas veces hace que se detenga el trabajo de parto o que aminoren esas contracciones. Bueno, puede suceder por cuestiones, pero que en general, cuando la mujer se siente segura, cuando se siente acompañada, cuando está dejando que ese proceso suceda sin que haya intervenciones, dejando que su cuerpo responda al cóctel hormonal que sucede, no se detiene el trabajo de parto. Si está como en un franco trabajo de parto, digo, sí sucede que cuando estamos con contracciones, yo que soy una mujer que entro como en un preparto 3 semanas antes, entonces bueno, tengo momentos de contracciones, momentos Ujú. de que no, y a la noche vuelven y de día, y así es como muy fluctuante, pero no es que se detuvo el trabajo de parto, ¿no? Es Claro, y en ese como... escenario que tú planteas, a mí ese escenario, por ejemplo, me parece muy interesante porque sucede. O sea, digamos, hay organismos, hay trabajos de parto y hay Ujú, diada, mamá, bebé que hacen este tipo de trabajos que son más ujú. lentos, digamos, y que tienen momentos de pico y que parece que ya está. Ahora, el problema es que cuando ingresas a la institución, de la Ya institución está. no sales. Entonces, si ya ingresaste y decidimos que vamos a ingresarte porque tienes 5 de dilatación, que creo que es con lo que se ingresan las instituciones, o sea, es un tacto. No Todo sé, es a una mí me cuestión de, ingresaron con claro, 3. bueno, 3 de dilatación, nada, nada. Digo, todavía puedo estar teniendo muchas contracciones, nada de contracciones, ¿no? Eh, ya no puedo salir, quedé presa de la institución. En cambio, si estoy en mi casa, resulta que tengo 3 o tengo 5, voy, vengo, sigo haciendo mi vida, vuelven las contracciones, o sea, no se considera eso un problema. El que no se instale el trabajo de parto no se considera un problema siempre y cuando la mujer y su hijo o hija estén bien, que es lo único que nos tendría que importar, el bienestar materno-fetal. Bueno, con 1 de dilatación, mira, todo lo que le faltaba. O sea, es posible que siguiendo el proceso fisiológico, por ahí podían tardar una semana yendo y viniendo, ¿no? O sea, digo, Sí, sí, sí. podía ser. Claro, o Y sea, bueno, nada, ahora tienes que parir, estás acá, tienes que parir. que De eso acá fue no te vas, lo que me sucedió a mí. O sea, yo ingreso con 3, terminan como, bueno, en toda la rosca, todo, 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 y monitoreo, bueno, ya cuando rompen bolsa, ya está, ya estaba, de ahí no te estaba ahí vas, cocinada. Entonces tal ahí ya cual. no me puedo ir. Ahora, con los nacimientos de mis otros hijos, lo que me di cuenta es que yo tengo como de 3 semanas y ya estoy con 5 de dilatación, 6 de dilatación, qué sé yo. Y todavía no estoy como en esa hora, ¿no? Claro. Sino que va, viene, son oleadas. Pero eso no quiere decir que no funcionen esas contracciones, ni que no sirvan, ni que no sean parte del proceso. Pero no Claro, estamos porque el problema es acostumbrados a ese, eso. que salimos encima, o sea, digamos, además de una cesárea innecesaria o intervenciones innecesarias, violencia obstétrica, violencia sobre el bebé, violencia sexual, a partir de todo esto, yo salgo con la idea de que mi cuerpo funciona mal. Mi cuerpo no funciona mal. O sea, no sabe, yo soy de las que no dilata, yo soy de las que no tienen contracciones, y cargamos luego con esa mochila. Ujú. Luego hay que vivir con esa idea del cuerpo fallado. O sea, No, es y se muy lo transmitimos a complicado. nuestros hijos también, ¿no? Sí, nosotras somos de las que no dilatan, guarda. Claro, entonces Nuestras contracciones no son efectivas. el discurso que le decimos a nuestros hijos es, bueno, no, a mí me pasó esto, cuando no podemos poner en luz, cuando no podemos saber qué es lo que verdaderamente sucedió, entonces es esa, no dilato, entonces la idea es que las mujeres no dilatamos, Sí, cuando en realidad tiene que ver con el contexto. tal cual. Y con esto, con entender que nuestros cuerpos, es fisiología, no hay un cuerpo igual que el otro. Entonces es Mm. lo mismo que con las intervenciones. Mi organismo puede en la primera gota de oxitocina reaccionar mal y el tuyo, en cambio, bancarse chorros y chorros de oxitocina. En la fisiología también es lo mismo. Mi cuerpo tiene unos tiempos determinados que además están conectados con mi bebé. O sea, ni siquiera soy yo sola. Es este parto, es este bebé y funciona de Mm. esta manera y tenemos esta dinámica y ya está. Y otra mujer tiene otro. Por eso hay algo que es ¿qué es lo que sucede, digamos? ¿Qué es lo que pierde la obstetricia dominante? Que es la idea de que se trabaja una a una. Mm. O sea, cada parto es un mundo, incluso para nosotras mismas, cada parto es un mundo.
Totalmente. O sea, acá es un libro aparte, son otras cosas, lo que se propone en una situación no se propone en otra, aparentemente con el mismo panorama, pero no es Ujú. igual. O sea, 5 de dilatación no significa lo mismo para todas las mujeres. De hecho, significa cosas muy distintas. Estar con 10 de dilatación tampoco. Estar Tampoco. pujando tampoco. Totalmente. Totalmente. Ahí dice que además está mediado por la historia sexual de cada uno, que incluso entre un parto y otro en la misma persona. Sí, Tal yo doy cual. fe de que eso es así. O sea, lo he vivido en mi cuerpo y eso es una información que nadie me la puede negar. Porque también está esto, ¿no? Como, bueno, el discurso, bueno, pero, bueno, empecemos a escucharnos las mujeres, nuestras experiencias, ¿no? Cómo Sí, las vivimos, cómo las atravesamos. A mí me parece, más allá de las estadísticas, que son clarísimas, que sigo sin entender, o sea, entiendo la cuestión de los intereses de por medio, pero no puedo entender desde la ética cómo la Sociedad Argentina de Pediatría manda ese comunicado. eh, y cómo hay como todo un bloque en contra del parto planificado en domicilio, como si en realidad lo que se estuviera tratando de erradicar también es lo contracultural, se está tratando de sí. erradicar la autonomía de las mujeres. Bueno, lo mismo, bueno, el mismo sistema, ¿no? El sistema que nos trata de invisibilizar y callar permanentemente. Entonces me parece que es importante escucharnos, escuchar en primera persona las experiencias que tenemos. Porque como decíamos, no solo las experiencias que vos decís, bueno, salió todo bien y está todo bien, no, sino también escuchar todas aquellas experiencias y cómo son tan parecidas en algún lugar. Sí. Son de hecho tan iguales, ¿no? Eh, am- 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 una de las cosas, por ejemplo, que a mí siempre me preguntaban en relación a la obra Parirnos, era cuánto había durado, cuánto tiempo habíamos durado escribirla, que son 4 historias, digamos, para quien no lo conoce, es una obra que son 4 historias de 4 mujeres que cuentan sus relatos de nacimiento, ¿no? Una es una cesárea innecesaria, otra una mujer que atraviesa un parto vaginal muy intervenido y otra que tiene violencia obstétrica en casa y una cuarta finalmente que es como la historia del parto respetado, ¿no? Y lo fuerte es que es una obra que nos llevó a escribirla 3 semanas, básicamente justo, y tiene que ver con esto, con los lugares tan comunes. Nos preguntan, ¿es tu historia? Porque es muy bien armada. No, es la historia de todas. O sea, Ujú. todas podemos vernos en esa sala de parto, en ese quirófano. Es como se repite una y otra y otra y otra vez. O sea, Mm, es absolutamente igual. Y eso es lo preocupante. mm. Porque el relato que dejan las mujeres es esto, es absolutamente, estamos todo el tiempo contando historias de violencia, historias de abuso, historias de intervenciones innecesarias, una detrás de otra. Y con esto que decías de por qué, o sea, uno dice, ¿cómo, dónde está la ética? El problema es que los y las profesionales de la medicina, sobre todo obstetricia, o sea, digamos, parteras y obstetras, ginecólogos y ginecólogas y pediatras están formados desde una ética muy particular y es la idea de que ellos tienen habilitado cualquier cosa con tal de que nosotras hagamos caso. O sea, su deber es lograr que las mujeres hagamos caso. Son justamente las 3 especialidades que se tratan directamente con nosotras. O sea, sí, a mi hija la ve el pediatra, pero con quien charla es conmigo, ¿no? O sea, es conmigo, yo soy su interlocutora. Y ellos tienen habilitado esta cuestión de decir, parten de la idea de que las mujeres no tenemos el patrimonio de la razón, somos, bueno, así, ¿no? Volubles, nos encantan las modas, no pensamos bien, somos irresponsables y negligentes, y su deber es que nosotras hagamos las cosas bien. Si para eso tienen que mentir, lo van a hacer y está legítimamente avalado por la sociedad. Si yo voy y le digo a mi familia, el obstetra me mintió para hacerme una cesárea, me van a decir, ¿y bien qué hace? Porque tú estás con la locura del parto vaginal después de cesárea y te vas a morir. Entonces, si te tiene que mentir, te miente. Es el paternalismo lo que está ahí. Entonces, para ellos está bien. O sea, saben que están mintiendo y sí, en alguna parte tienen que saberlo. Y si no, la verdad que devuelvan el título. Digo, porque es muy fácil.
Si nosotras podemos hacer la búsqueda, o sea, si nosotros podemos poner informe WACS, metaanálisis WACS en Google, ¿no? Sí, sí. Claramente ellos también. Pero es el paternalismo. Y ahí, Sí, yo creo que, o sea, tiendo a pensar que, o quiero creer, que todavía hay muchas personas que estamos dormidas en un montón de aspectos. Entonces, que, que no acceden a eso porque tienen tan internalizado que es de una manera, que no pueden ni sí. siquiera habilitar, porque yo he tenido compañeras, o sea, parteras, obstetras en esos hospitales y ninguna parió. O cuando parieron, sufrieron la misma violencia. A veces incluso peor. Y habilitada, ¿no? Como habilitada en el sentido de no, como, sí, hicieron lo que tenían que hacer, como lo hago yo, o sea, como totalmente invisibilizado el nivel de violencia, como diciéndome, pero me dicen que yo soy violenta, que no soy respetuosa, pero mientras que estaba haciendo Sí. una dilatación manual mientras hablaba de su chongo en Francia, o en Italia, no me acuerdo dónde era. O sea, era un nivel de violencia, y yo estaba ahí, como siendo Sí, cómplice. claro, eso es lo fuerte, el lugar en el que terminamos quienes acompañamos esos procesos, ¿no? Que terminamos en ese lugar de la complicidad, de ser cómplices de la tortura. Pero esto, no hay un interés, y eso es, por eso es esto, hay que entender que la raíz de la violencia obstétrica no es ni médica ni científica, es cultural y política, está ahí anclada. Entonces tiene que ver con esto de, bueno, no es tan importante el cuerpo de las mujeres. ¿Qué tan importante? De hecho nos dicen, bueno, pero es solo un parto. Para, no es solo un parto, ¿no? No, O sea, es claro. mucho más que un parto y las mujeres sabemos que nos estamos jugando muchísimo más que un parto y nuestros hijos se están jugando muchísimo más que un nacimiento. Es un montón lo que sucede ahí. Pero bueno, son mujeres. Y esta idea, la hegemonía se basa justamente en sostener y construir la idea de que existe una sola verdad, Mm. una sola voz y unas solas personas autorizadas para decir esa verdad. Entonces sí, la institucionalización del nacimiento tuvo un marketing arrasador, porque fue marketing, es negocio. Lo que hay detrás Claro. de la institucionalidad del nacimiento es negocio. ¿No? Pero fue tan fuerte que ahora nosotras creemos que, Que nada, es de que esa la manera. institución existió siempre, Sí, siempre. O sí, sea, que es. la humanidad nacimos con la institución. Antes de la institución no había nada. No, y no habrá nada después. O sea, si se acaba, si mañana desaparecen los hospitales, no sé, las mujeres no vamos a saber parir, no vamos a poder hacerlo. Y ahora Pero en esta es la este hegemonía. contexto, y ahora en este contexto, ¿no? O sea, contextualicémoslo hoy en día la violencia recrudecida por la pandemia, por lo que fuera, ¿no? Y nos preguntamos, entonces, ¿verdaderamente es seguro parir en institución? O sea, No, digo, y en este contexto, digo, en cualquier contexto me parece, desde lo que venimos hablando, es que nos tenemos que repreguntar y tenemos que verdaderamente hacer foco en la seguridad del parto institucional, ¿no? Como ponerlo ahí en tela de juicio y poder, no estoy diciendo que la gente tenga que parir en su casa, no estoy diciendo, me parece que es una no, decisión pero personalísima, me parece que cada una es libre y me parece que las mujeres nos debemos como eso de que cada una haga lo que pueda, lo que quiera, lo que desea. O sea, como no hay una forma de ser mujer, no hay una forma de parir, no hay una... Cada una es libre, pero repensémoslo con los números, y no para asustar, pero sí para concientizar que cuando estamos hablando de la seguridad, cuando levantamos la bandera de la seguridad, del parto institucional, cuando hacemos bandera de eso, bueno, miremos toda la información, ¿no? sí, además es mentira, digamos, es mentira esta seguridad. Y es esto, o sea, como que también ante los números que tiene Argentina de violencia obstétrica, ante los números que tiene de intervenciones, digamos, la verdad que sería más oportuno que sociedades como la SAP,
SOGIVA, el Colegio de Médicos, que todos estos en su momento han caído, digamos, en contra del parto planificado en domicilio, el Ministerio de Salud de Argentina, se preocuparan por lo que sucede en las instituciones. Se preocuparan, o sea, en vez de estar preguntando si acá es seguro, empiecen a hacerse la pregunta a ellos. Porque la pregunta acá no es si el parto planificado es seguro, o si el Claro. parto planificado en domicilio debería o no existir. Primero porque es una realidad, existe. Las mujeres parimos en casa Quieran o no. desde la humanidad, o sea, y no hemos dejado, y Argentina además concretamente es un país en el que nunca se ha dejado de parir en casa. O sea, incluso con la entrada masiva a las instituciones, las mujeres históricamente siguieron pariendo en su casa, cada vez un porcentaje más reducido, pero esto es una realidad. No, entonces existe. La evidencia lo aclara. ¿Cuál es el punto de conflicto en Argentina? ¿Dónde es el punto claro de conflicto en el parto planificado en domicilio? Y es lo que demuestran las estadísticas en el ingreso a la institución. El problema del parto en casa es el ingreso a la institución. ¿Por qué? Porque Claro. ahí entramos en un modelo que es expulsivo, con otra cosa que no es sí misma, que ya se maneja desde conductas seleccionadoras, pero que además tiene un modelo de atención que es intervencionista y que se ha declarado que esos modelos son nocivos para la mujer y para su hijo o hija en todos los niveles. Ese es el punto de conflicto. Con lo cual, incluso si lo que les interesa es nuestro bienestar como mujeres que elegimos parir en casa, ocúpense de lo que pasa en la institución, de lo que pasa en mi casa me ocupo yo. Ellos que se ocupen de cómo se reciben esos traslados, de cómo se hace la referencia y la contrarreferencia, de cómo se recepcionan. Ocúpense ahí, porque lo que sucede en casa está funcionando bien. Sí, me quedo como sin palabras porque me agarra como una angustia tremenda. Sí, acá, bueno, comparten, ¿no? Antonieta dice, mi experiencia en la residencia de obstetricia sentí en muchos momentos, uy, para que hice lío, el terror y el pánico a las consecuencias de cuestionar la autoridad. Podía ser la tortura y el castigo. ¿De qué estamos Sí. hablando? Yo no lo, o sea, es como, o sea, te creo y posta así, pero no, o sea, mi cabeza no lo puede ni procesar. No, el régimen de residencia es brutal. Sí, sí. O sea, el servicio militar obligatorio, que a todos nos parece espeluznante, no es nada frente a lo que es el sistema de residencia, que los llevan al agotamiento físico, emocional y psíquico, que está muy clara la jerarquía, que incluso se los hace por pasar por situaciones denigrantes para demostrar que son lo suficientemente valiosos. O sea, ¿qué es esto? ¿Es con quién te vas a liar? ¿Con la señora o Mm. conmigo que tengo el poder? O sea, está muy bien montado para que luego tengan muy claro dónde se van a ubicar. Por eso luego uno dice, pero ¿por qué hacen esto? Y porque están muy entrenados en eso. Que además es interesante, digamos, como fenómeno, porque quienes ingresan a carreras médicas, digamos, desde enfermería hasta, no sé, el cirujano de no sé qué carajos, todos en general están motivados por la vocación de servicio o por la idea de estudiar ciencia. O sea, o están con la idea de la ciencia o están con la vocación de servicio. Bueno, en obstetricia, ginecología, pediatría y en general en todas las especialidades médicas, Sí. porque el sistema médico es violento, lo que pasa es que recrudece ahí donde están dirigidas hacia nosotras, ni hacen ciencia, porque no hacen ciencia, o sea, si lo que soñaban era hacer ciencia, no es eso lo que están haciendo, ni sirven. O sea, lo que hacen es dañar. Ese Ujú. gran frase y que se supone que es como el principio ético de ante todo no hacer nada, ante todo no hacer daño, que es como uno de los principios éticos de la medicina, del ejercicio de la medicina, no lo cumplen, porque ante todo hacen daño. Hacen de todo. Ahí dice Paumar, dice las mismas médicas violentadas en sus nacimientos, justificando esa violencia, perpetuándola sin siquiera poder concebir qué es violencia. Sí, es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, ahí están como los datos. Me parece que está buenísimo. Yo te agradezco siempre, ¿no? Y yo a ti. Yo hay Por dos cosas que poner. quería decir Sí, antes por de que favor. cerremos. Una, sobre intervenciones a la mujer, porque ahí este dato siempre me encanta.
En intervenciones a la mujer, tenemos que el 47,1% dicen que recibieron intervenciones, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que un 52,9% no recibió intervenciones. Y cuando me refiero a que no tuvo intervenciones, me refiero a que ni siquiera se les hizo un tacto. No hubo tactos. Digo, esto es algo que Esto cuando estamos pare la hablando institución, no en se imagina en casa. domicilio. Estamos hablando en Claro. domicilio. O sea, el 40 y... ¿Cuánto? 47,1% tuvieron intervenciones, o sea, se les realizaron intervenciones, ¿cuáles? Tactos, no, o sea, tactos, tenemos episiotomía, 1,1%. En primigestas, en las instituciones, es el 90% de episiotomías. Y a nivel general es un 67,5% de episiotomías. En casa, 1,1%. Rotura artificial de bolsa, 3,8%. Sabemos perfectamente que en instituciones es un 100%, entras y te rompen la bolsa. O sea, si no venía rota, te la rompo. O sea, no es un 100% porque hay algunas que ingresaron con la bolsa rota. Pero lo interesante es esto, pensar un modelo, o sea, pensar un parto, pensemos en un parto en el que ni siquiera te hacen un tacto, porque no es necesario, porque el proceso está avanzando. Entonces, esto que decíamos, 5 centímetros no significan lo mismo en ninguna, entonces no hay parámetro, no pasa nada, no pasa nada. En la institución, sí o sí, por lo menos un tacto te vas a llevar, por lo menos uno, porque es con ese con el que deciden si se interna o no se interna la mujer, ¿no? Entonces, uno sí, Como mínimo. como mínimo, y luego de ahí en adelante es la feria del tacto, ¿no? Es algo que Verdaderamente, ¿cuántos conocés en institución que solo se hayan llevado un tacto? tal Yo, cual, no, ninguno, ninguna, pero digo, por lo menos es uno. Acá esto, pensemos en que puede que no, ¿por qué? Porque el proceso, la observación, el acompañamiento va por otro lado. ujú, O sea, quienes acompañan en casa, los equipos que acompañan en casa, están ante todo pendientes de esa música del parto, o sea, cómo van cambiando los sonidos en la mujer, cómo va cambiando su cuerpo, cómo va cambiando la intensidad, cómo se mueve, cómo va buscando otros espacios, digamos. Es otra cosa, se la está viendo a ella, no se le está viendo un número, que es lo que sucede en la institución. Tantas horas, tantos centímetros, tantas semanas. Acá se la está viendo a ella, ¿no? Y entonces puede ser innecesario. Eso para mí es, por ejemplo, como maravilloso. Y sobre los traslados, porque esto siempre es como algo que se dice, esta cosa de vista que uno dice, voy a parir en casa, y todos los profesionales médicos te dicen, yo conozco casos, acá no paran de llegar casos de mujeres, ¿no? Cuando es empecemos menos por del uno esto, por ciento. ¿Cómo puede ser que te claro, lleguen todos los días casos? Por claro, favor. dice, tiene la mala suerte de que te llegan solo a ti. Eres el único hospital, la única guardia, el único profesional que recibe, ¿no? Primero esto, no tenemos poder para inclinar la balanza. No tenemos ese poder. Pero además, 12,7 es el índice de traslado. O sea que de cada 100 se trasladan aproximadamente 13 mujeres. Dentro de esas 13, menos de una podría convertirse en una situación complicada. ¿Por qué? Porque lo vimos en los números. O sea, generalmente ninguna de esas 13 va a estar en una condición de emergencia, porque a nosotros lo que nos describen es una mujer que llega al borde de la muerte con un bebé sacando el brazo del canal de parto, también al borde de la muerte, un marido que también se está muriendo, el perro seguramente quedó muerto en la casa, ¿no? Como todo esto es el panorama. No hay manera. O sea, estadísticamente hablando, no hay manera de que hayan visto esos casos. Con mucha suerte, uno en todo Cava lo habrá visto. No hay. Ujú. Es clarísimo. O O sea, sea, dejemos de mentir. claro. Sí, sí, y ni hablar que no ponen en esa misma, digamos, en esa misma balanza, no están poniendo todos los casos institucionales que entran a neo permanentemente, donde también, donde hay muertes neonatales, no están poniendo eso, ni siquiera lo toman en consideración. Sí. Es Eh, realmente, es esto.
O sea, es esto, nos engañan permanentemente, es una mentira. Y esto es una verdad incómoda, pero los que se supone que tienen que cuidarnos nos están mintiendo permanentemente. Y además, sobre todo esto, que creo que lo hablábamos en el vivo anterior nosotras, solo cada una de nosotras sabe cuáles son los beneficios que prioriza y los riesgos que está dispuesta a correr. O sea, la seguridad en sí misma no es un valor, no lo es, Ujú, porque yo puedo estar priorizando otras cosas, porque total. para mí son otras cosas las importantes. Y eso solo lo puedo determinar yo, nadie lo puede determinar por mí, no hay estudio que lo determine por mí. Por eso existe el parto planificado en domicilio, tiene un encuadre muy claro. Mujeres sanas, embarazos sanos, ¿verdad? Que es un criterio que se cumple en el 85% de los casos. Asistencia de profesionales idóneos. Y por supuesto que tengan el equipo correspondiente y que exista un plan de traslado, es decir, un auto en la puerta y saber a dónde nos dirigimos. Este es el encuadre. Ahora, hay mujeres que no entran en ese encuadre, por ejemplo, porque tienen 2 cesáreas o Ujú, porque tienen ciertas cosas y aún así, con ese conocimiento dicen, bueno, mis 2 cesáreas implican un riesgo aumentado, pero es un riesgo un poquito que yo decido que la verdad que prefiero correr ese riesgo porque estoy priorizando otras cosas. No es una loca. De la misma manera que hay mujeres que dicen, yo voy a parir sin equipo obstétrico porque entiendo que esto es sin asistencia. ujú, O sea, digamos, no están enmarcadas ahí, pero están eligiendo y no ujú, son negligentes. Están ujú. priorizando los beneficios que a ellas les resultan. Y eso es autonomía. Es decir, Total, pongo en la balanza y decido. totalmente, totalmente. Sí, y me parece que eso es algo que es incuestionable, ¿no? O sea, Es no pueden incuestionable. seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos. No. No, porque además, primero porque no es ético, digamos, no se hace esto, no decides por la vida de los demás, ni por los cuerpos. En general, además, estamos hablando siempre de mujeres, no se deciden sobre los cuerpos de los varones, se deciden sobre los cuerpos de las mujeres. Pero más encima, deciden mal, nos están poniendo en riesgo a nosotras y nuestros hijos e hijas, o sea, ni siquiera se justifica, o sea, ni siquiera. Mm, sí, es, o sea, me quedo con la sensación, o sea, además del agradecimiento profundo, eh, nada, me quedo pensando en las mujeres, ¿no? Que nos están escuchando, las mujeres que por ahí están gestando, que por ahí están planificando un parto institucional. Eh, y me parece que es un montón de información súper valiosa para que puedan tener, para que la puedan considerar verdaderamente, ¿no? Para poder tomar decisiones más conscientemente de lo que estamos eligiendo, porque en general todas estas cosas están invisibilizadas, están debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Claro, O sea, es como, bueno, acá se hace piso de rutina, acá se pone esto, acá se hace esto de rutina, el protocolo es este, ¿ver? Sin, y bueno, y lo naturalizamos y lo normalizamos. Y poder poner, poder preguntarnos de dónde vienen esas prácticas o poder cuestionarlas desde un lugar eh, que para nosotras nos haga sentido y poder sí. decidir después qué es lo que queremos hacer, me parece que es una forma de elegir libremente y autónomamente. Claro. Y poder poner en cuestión un poco este lugar que se nos ha asignado a las mujeres en sí en la sociedad, pero mucho más en el escenario de los nacimientos, que es este lugar pasivo, este lugar de quien se entrega, que lo que hace es mirar al techo y dejar que otros y otras hagan, ¿no? O sea, yo incluso he escuchado o he leído, digamos, en grupos donde se está buscando información para partos, de mujeres que tienen mucha información, que uno dice, bueno, decir, bueno, al final de todo, de cuentas, lo que se trata es de encontrar el equipo que quieras y entregarte. No, no, para, yo no me entrego a nadie. O sea, no se trata de entregarse, yo no me voy a entregar, porque no ese es el lugar. Las mujeres no nos entregamos, o sea, basta de pensar que nuestro lugar en la cama y en la sala de partos es abrir las piernas y entregarme, y confío en que no me vas a hacer daño, porque pregunté. No, es mi cuerpo, es mi proceso,
yo lo hago. Esto pasa en Mm. mí, por mí, para mí, entonces yo lo hago, ¿no? Hay que poner en cuestión ese lugar de, que es el lugar para el que nos entrenaron, nos socializaron, no es fácil, o sea, se dice pronto, pero no es fácil. Pero es eso, hay algo profundo ahí con nosotros, decir, este no es más mi lugar, no se toma decisiones en mi cuerpo. Entonces, no, es que aquí se hacen las cosas así, claro, pero es que es mi cuerpo sobre el que estás hablando. No puede pesar más las cuatro paredes de una institución que mi cuerpo y mi vida. Sí, Entonces, sí, yo está tengo la última clarísimo. palabra. Está clarísimo. Lo que pasa es que ahí nos confrontamos con que, nos confrontamos con que en ese momento, donde también estamos, o sea, estamos así como grosas, poderosas y todo, pero también estamos vulnerables ante la palabra del otro de estás poniendo ¿En riesgo a tu en hijo, riesgo a tu hija? hijo, y entonces ahí quedamos como atrapadas. Y creo que en ese sentido, la elección de un equipo que tenga como una misma cosmovisión, un mismo paradigma de la salud nos acercan en algún lugar también a poder confiar en que si verdaderamente es necesario, no me va a estar mintiendo. O sea, yo Claro. creo que supongo que tiene un poco que ver con eso. No, Claro, con la no, confianza, pero una cosa es la confianza y otra cosa es la claro, entrega. Yo no me entrego. sí, claro. ¿No? Y esto que dice acá Diario Una Partera, esta cosa de, bueno, son los y las profesionales médicos quienes tienen que pedirnos permiso. Y esto es muy fuerte, porque en Mm. el lenguaje las mujeres decimos, me deja hasta la 40, Ah, no, me no. espera, no, para, yo te dejo a ti. Por eso digo, hay que sacarles el poder del parto a los médicos y a las instituciones. El poder del parto es nuestro, es de las mujeres y de los niños y las niñas, es nuestro, no es suyo. Entonces yo te saco el poder. Y lo primero es que no es que tú me dejas, yo te dejo. O sea, son mis reglas, no las tuyas. ¿Me puedes acompañar? Sí, es como si uno dijera, no sé, es como cuando lo pasas a otra profesión es muy claro, es como si yo contrato a un arquitecto y el arquitecto decide que la casa que yo quiero hacer no me la va a hacer porque para mí es mejor una casa de 2 plantas que una casa de una sola planta, pero yo te contraté para una sola planta, sí, pero a mí me parece que a ti te va mejor 2 plantas y te la voy a hacer y encima te voy a hacer vivir en un lugar sin ventanas, porque a mí me parece que es mejor el lugar sin ventanas. En cualquier otra profesión uno lo ve, que yo contrato a alguien para que haga lo que yo necesito, lo que yo le pido. Pero en obstetricia funcionamos al revés. Yo me adapto a sus tiempos. Yo soy la que se porta mal, yo me acuesto para que ellos estén cómodos, yo trato de moldear mi cuerpo y así las mujeres estamos en la locura de voy a llegar a la semana 40, entonces empiezo a tener relaciones, aunque no tengo ganas de tener relaciones, pero le digo a mi compañero, dale por favor y succioname los pezones y me tomo el té de chocolate y camino 80 cuadras y hago cuclillas, o sea, intento domar mi cuerpo para que al señor obstetra le guste lo que estoy haciendo. No me veo a mí, cuando se va el arquitecto, poniendo, no sé, ladrillos en una pared que no quiero hacer para que cuando él venga al día siguiente me diga, ah, qué bien te quedó esa pared tal y como yo te la había pedido. No, es mi casa. Sí, sí, es clarísimo, es clarísimo. Sin embargo, estamos ahí, estamos atrás de cumplir con lo que hay que cumplir para ser buenas chicas, para no ser histéricas, para no ser locas, para Negligentes. negligentes, para ser esa buena madre que nos están pidiendo desde que estamos gestando, ¿no? Que como todo ese proceso tiene que Sí. ser está reglado de alguna manera y nosotras muchas veces terminamos, porque bueno, porque la sociedad también, y somos parte de, entonces estamos sociabilizadas y entonces entendemos que ese es el camino, que por ahí es, y todo el resto está loca, o sea, está Claro. la que Y se porque además desvía de también, eso está loca. y lo paga caro. Si algo Ujú. sabemos es que la loca lo paga caro. O sea, las mujeres históricamente sabemos que las lobotomías se hicieron principalmente sobre nosotras, las instituciones psiquiátricas las llenamos nosotras, los electroshocks, o sea, digamos, eso lo sabemos. La loca está más expuesta. Las conductas seleccionadoras son peores sobre las locas, digo, esto lo sabemos. Entonces es obvio que nos pongamos en alerta. Y también hay una cosa que tenemos que empezar a poder hablar y es la muerte no puede seguir siendo un tabú. Digo, Mm. vivir es un riesgo, lo único que necesitamos para morirnos es estar vivos. Es la única condición. Entonces sí, un parto en el que todo viene perfecto, en el que todo es maravilloso, en el que todo puede derivar en la muerte del bebé. Ujú. Porque es así.
Y no hay no hay una irresponsabilidad, no hay una negligencia, no hubo fallas en la atención. Son cosas que pasan. Ujú, Cuando estamos gestando y está conviviendo la vida y la muerte. ujú. La vida es así, o sea, uno lo ve Sí, en el ciclo de la naturaleza permanentemente, o sea, es así. Eh, y bueno, bueno, lo que pasa que, y bueno, hay nos da mucho miedo, mucho miedo. nos da mucho miedo, nos confronta con todas nuestras creencias y con el no saber y no poder controlar. Y tiene que ver eso, también el sistema se forja en un lugar o, no sé, se retroalimenta por esta necesidad de controlarlo todo, de Claro. poder, de que todo esté... Y sin embargo, es mentira, no controlamos a pesar de No querer podemos. controlar. No lo podemos Claro. controlar de todas No nos van a maneras. salvar. No nos van a salvar. Primero porque nos ponen en riesgo, pero Ujú, además hay cosas que son insalvables. ujú. Hay cosas que son así, o sea, que la vida no la podemos controlar y estamos en permanente riesgo. Y el problema es que sí, en las instituciones nos tienen presas de miedo. O sea, Ujú, realmente terminamos enchufadas a un suero, presas de miedo. ujú. Cuando, Sí, bueno, y esto, creo que lo hablábamos también la otra vez, decir, bueno, es algo que no está bien decirlo y que no es políticamente correcto, pero yo elijo mi casa para que mis hijas nazcan, incluso con una muerte de por medio, porque ujú. entiendo que también es el mejor escenario para despedir a una hija, digamos. Sí, no, o sea, la otra vez no, No es tampoco lo que uno espera, no nos adentramos, pero la violencia que hay en las instituciones cuando un bebé fallece, fallece es tremendo, tremendo. es Es tremendo. inhumano lo que sucede, digamos, ya Ujú, estoy atravesada por una tragedia y es inhumano. ujú. Sí, sí, Y sí. luego esas son heridas que son mucho más difíciles de revertir, digamos, las heridas provocadas por esa violencia que se despliega porque no saben acompañar la vida, menos saben acompañar la muerte, son mucho más difíciles de trascender que la tragedia en sí misma. Ujú. O sea, con Sí, lo otro podemos encontrar un montón de consuelos y de maneras y de... Pero esa violencia no te la sacan más, porque lo sabemos nosotras que salimos, que entramos a la institución vivas, salimos vivas, con nuestros hijos vivas, pero la violencia por la que hemos sido atravesadas, y la verdad es que sigue ahí, la herida sigue ahí, y por momentos se abre y supura. y supura, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, justamente lo que decíamos antes del índice de cesáreas, ¿no? Que si está dentro de un porcentaje, puede ayudar y puede salvar eh, vidas, situaciones, pero cuando eso asciende, lo que se ve estadísticamente es que no le hace bien ni a la madre ni al bebé. Entonces, cuando estamos hablando de tasas de cesáreas tan altas, que en una institución pueden llegar hasta el 90%, está bien lejos de ese 10-15. No nos Sí. engañemos más pensando que nos están salvando la vida. Y además no es solamente el riesgo de ese momento, digamos, porque el problema con No, una intervención como la cesárea es que no solamente es el riesgo en ese momento en que uno dice, bueno, me pusieron en riesgo durante media hora, ya pasó y ya está todo bien. No, es que la no. cesárea implica riesgos en el resto de nuestras vidas, Ujú, en nuestra vida sexual y reproductiva, en nuestra manera de percibir nuestro cuerpo, en posibles embarazos siguientes. Incluso podemos tener complicaciones en un siguiente nacimiento producto de esa ujú, cesárea, de esa primera cesárea que era innecesaria, ujú. ¿no? O sea, son riesgos que se acarrean de por vida y que luego quedamos marcadas. Entonces, no son solamente 20 minutos de riesgo, porque a uno se lo ponen como esa idea de, bueno, la cesárea tiene este riesgo, es este margen de riesgo, es acá. Mm. No, 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 es una herida que ya te acompaña por siempre y un riesgo que te acompaña por siempre. A mí me gustó la otra vez que Fran no sé en qué contexto me dice, como no solo, ¿no? La experiencia del nacimiento de nuestro hijo nos marca para toda la vida, porque por más que es un instante, es algo que vamos a recordar permanentemente, y que va a estar vivo además adentro nuestro todo el Mm. tiempo, sino que hay mujeres que deciden no seguir teniendo hijos
por esa experiencia. Por esa experiencia. No porque no desean otro hijo, porque si alguien no desea tener otro hijo, nada. Le aplaudo, ¿Todo le digo bien, todo bien. Nadie tiene por qué tener hijos, ni nadie tiene por qué tener más hijos. Pero si es por una cuestión de lo que sufrió, ¿no? Como en esa experiencia, eso me parece que es tristísimo, ¿no? Sí, Porque, eh, y conozco muchas mujeres sí, y que les quedamos pasa eso. esto. Es que la violencia obstétrica deja heridas que son imborrables, justamente porque hablamos de violencia obstétrica, porque la producen los y las profesionales de la obstetricia dentro de procesos obstétricos, pero es una violencia que tiene una raíz sexual. Ujú. Y eso es muy íntimo, eso es muy hondo, y eso no se repara, eso te queda ahí. Logras mejor, peor, a día, pero está ahí, o sea, lo llevas por siempre. Las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica presentan los mismos síntomas de estrés postraumático que las mujeres que han vivido Mm. situaciones de abuso o violaciones. Los recuerdos repetitivos, los ataques de pánico y con un agravante tremendo, y es que impacta sobre el vínculo con nuestro hijo o Ujú. hija. O sea, en el mejor de los casos estamos cada año celebrando el cumpleaños de nuestro hijo o hija y no podemos sencillamente celebrar, sino que estamos recordando todo eso que vivimos, porque nos vuelve a la memoria y nos acordamos cómo nos metieron los dedos, cómo decíamos que no, pero seguían, cómo nos hicieron la cesárea, cómo de pronto nos giramos y estábamos atadas, cómo todo esto. Entonces no podemos terminar ni siquiera de celebrar la vida de nuestro hijo o hija porque hay una parte nuestra que Mm. está rota por ese mismo proceso, con la culpa además, de qué mala madre que soy que no me puedo alegrar. Y hacemos un proceso esquizofrénico, o sea, las mujeres somos realmente increíbles las cosas que hacemos. Hacemos un proceso esquizofrénico de dividir el parto que tuvimos del hecho puntual del nacimiento de nuestros hijos e hijas, para poder celebrar uno y duelar el otro. Ujú. Porque si no, no podemos ni una cosa ni la otra, ni podemos celebrar esto, ni podemos terminar de llorar esto, porque empiezo a llorar y digo, qué horror, soy la peor madre, ¿cómo puedo pensar así de ese momento tan maravilloso, que era el mejor día de mi vida? Lejos, para la gran mayoría de nosotras, el nacimiento de nuestros hijos es el mejor día de nuestras vidas. Mm. Sí, sí, hay mucho por recorrer posterior a eso. Hay que hacer todo un proceso gigante que lleva, me parece, años. Y hay que darle lugar también a eso, ¿no? O Sí, sea, no dejarlo ahí metidito en un cajón, no disociarnos, sino poder empezar a hablar, poner en palabras, sanar con lo que se pueda, con las herramientas, como juntarnos y también esto, como juntarnos. decíamos, ¿no? Hablar y poner en palabras, no solo las experiencias más bellas, sino las experiencias No, que se las van otras. repitiendo una a otra y también sentir, no me pasó solo a mí, no es que yo soy una Sí, pelotuda. tal cual. No es O que que, posta estoy fallada. claro, o sea, le pasa a un montón. Entonces, cuando nos damos cuenta que es algo del sistema, que es algo que me excede a mí como individuo también, bueno, ahí también empieza a pasar otra cosa, ¿no? Claro. Y por eso Bueno, el espacio que tú tienes los miércoles, es miércoles a las 18, ¿no? O es, 19. me equivoco, miércoles a las 19. Perdón, tengo el horario a las 18. Ese espacio que tú tienes de relatos, todas las que están ahí, es un espacio imprescindible. O sea, escuchar miércoles a las 19 en este mismo Instagram está los En este relatos. misma Posta. hora, mismo En este canal. mismo canal, misma hora. No se aparten, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. No, en serio, es muy importante porque las mujeres nos debemos la voz. Necesitamos escucharnos las unas a las otras. O sea, es algo que nos debemos, que es necesario y que genera esto, las salidas juntas. Y cuando nos escuchamos, podemos elaborar de otra manera, podemos generar herramientas, podemos resignificarnos a nosotras mismas porque ya dejo de sentirme una pelotuda. Ya Ujú. dejo de mirar la cicatriz y decir, yo no puedo ser tan pelotuda, mira que todo el mundo me lo dijo. No, puedo empezar a mirarme desde otro lugar. Sí, de que fui violentada. Es lo Sí, mismo como desde otros aspectos. Nos queda claro, y menos cortar. de un minuto, Viole. No, bueno, somos muy felices, te amo. Pero bueno, cortar el circuito de la violencia y de la vergüenza, de la culpa y de la vergüenza. Eso hacemos cuando nos escuchamos. Así que miércoles a las 19 por este mismo canal.
los relatos. Pará, ¿y las salidas juntas? ¿Y las salidas juntas cuándo? Creo que es el segundo jueves de cada mes a las 19 horas. Perfecto. Pero por Amazonas recuperando el Por fuego. Amazonas, sí, recuperando el Y fuego. los cuartos, sí, los cuartos es mujeres que acompañan mujeres. Hablamos de cosas que tienen que ver con el acompañamiento. También Hermoso. jueves a las 19 horas. Hermoso. Gracias. Me encanta gracias. mucho. Que sigan sacando comunicados, así nos seguimos encontrando. Gracias, Viole. No, a ti. Bueno, gracias a todos por haber bancado 2 horas de vivo. Sí. 2 horitas. Divinas ellas. Divinas. Chao. Chao.